Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día viernes. Gracias por sintonizarnos. Es un placer enorme estar con ustedes. Continuar con nuestra programación que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana para llevarlos a todo ese mundo de las noticias y mantenerlos, por supuesto, bien, pero bien informados. Esta mañana saludo cordialmente a nuestro panel del día viernes. Tania Pastor, ¿cómo estás, Tania? Bienvenida, qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto, un gusto estar de regreso acá en casa, sí, con toda la audiencia del Grupo Megavisión, especialmente de Diálogo 21 en edición especial, y por supuesto aquí la bienvenida al arquitecto, nuevamente la de mí, y el licenciado Ramón Villar. Es agradable estar ya en el formato normal, ¿verdad? De 4. Sí, de 4. Qué bueno. El privilegio de estar acá, nos mandamos de vacaciones a Cancún, ¿verdad? Bueno. Si es así. Sí. Si es así, nadie se puede quejar, fíjate, que a ver si la mandamos a Colombia. Allá estuvo hace como 2 semanas. Bienvenida. Buenos días, un placer acompañarles. Un saludo a toda la audiencia. Y sin duda, pues hoy tenemos varios temas interesantes. Un gusto tenerte, Vladi, y a Ramón. La verdad es que va a estar interesante el debate. Así es, en efecto, saludamos a Vladimir Melara. ¿Cómo está, Vladimir? Qué gusto saludarte también. Gracias por aceptar, compartir con nosotros tus puntos de vista esta mañana acá en la edición especial. Gracias, Ernesto, por la invitación, siempre un gusto. Aún más acompañado de Tania, de Bessie, también de Ramón. De Ramón, así que sí. Ojalá que podamos discutir los temas. Así es, en efecto. Gracias. Muchísimas gracias por esa disponibilidad de tiempo, Ramón. Te agradezco también. Gracias por incorporarte acá al staff esta mañana. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con este selecto grupo de personas que, bueno, casi todos los viernes lo estamos viendo por ahí, pero ahora, pues gracias por invitarnos a ser parte del grupo. Bueno, lo cierto es que este día no podemos pasar por alto un tema que ha venido acaparando la opinión de los salvadoreños y tiene que ver precisamente con la exhortación que en su momento el presidente hiciera con relación al tema de las ganancias que están hasta cierto punto afectando y que se han triplicado en el mercado con relación al tema de precios. Veamos a continuación el siguiente reportaje que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a abordar este día con nuestros panelistas. El anuncio presidencial cayó como balde de agua fría entre los vendedores ambulantes cuando en cadena nacional el presidente Nayib Bukele amenazó a importadores y a comerciantes con la cárcel si no bajaban los precios de los principales productos de la canasta básica. Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos, paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. Esta advertencia se sumó a una serie de medidas frente a diversas crisis que impactan al país, como la alerta roja por la epidemia del dengue, la emergencia por lluvias que provocan deslizamientos, inundaciones y derrumbes, así como el incremento de precios en los alimentos de la canasta básica que impacta a decenas de miles de familias. La canasta básica se elevó a casi $50 en el área urbana y 47 en el área rural en los últimos 3 años, monto que deben cubrir las y los salvadoreños que en su mayoría reciben un salario mínimo de $365 mensuales. De diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido... Otro de los temas que ha generado polémica en la población es el presupuesto con el que cuentan algunos diputados. Una de las cuestionadas fue la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, ya que para este nuevo periodo tenía asignado mensualmente $20,000 para gastos de la fracción, mientras que los otros parlamentarios reciben $14,000. La parlamentaria aclaró que ella no recibe los fondos de la fracción y que es la parte administrativa de la Asamblea Legislativa la que se encarga de cancelarlo entre el personal asignado.
La cantidad que recibe Nuevas Ideas llega casi a los $750,000 si se suman los $14,000 por el número de sus diputados, que son 54. Estos y otros temas serán analizados por los panelistas Tania Pastor, Bessie Ríos, Vladimir Melara y Ramón Villalta en el debate político de Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a abordar precisamente esta mañana. Y es que el presidente, como lo vimos ahí en su primer y último quizás de los tweets que ha lanzado en su cuenta en Twitter, dijo que luego de duplicar la cantidad de mercados de agricultores, los productores e importadores de frutas y hortalizas, le anunciaron que podrían bajar aún más los precios por el aumento de sus ventas y de sus ganancias. Incluso dejó entrever así la palabras más, palabras menos, que estará lleno de Hugo Chávez este tipo de iniciativas, luego de aseverar que las ganancias de productores e importadores se han triplicado, ya que no son extorsionados por los intermediarios. ¿Qué piensas tú de ese? Veamos. Bueno, en realidad ya era hora que cambiara el sector que está siendo beneficiado con este tipo de, digamos, de producción y de consumo, porque en la cadena ya nos explicaba el director de la Defensoría del Consumidor que hay alrededor de 6 personas intermediarias hasta llegar al consumidor final y que eso es lo que eleva los precios, pero que ahora, al no estar siendo realmente extorsionados por estos intermediarios, pues existe esta posibilidad de que ya puedan vender a un precio más accesible para la población y que entonces se vea un nuevo mercado abierto, unas nuevas oportunidades para personas diferentes, pero especialmente ver el impacto que ha tenido el incremento del tema de los agromercados. Es algo que siempre ha habido, es algo que no es suficiente, que no resuelve el problema, pero ciertamente es algo que nivela precios. Es que si el Estado está metiendo las manos en estos aspectos, lo que vamos a tener es que si la gente tiene opciones para comprar muchísimo más barato, a veces 5 veces más barato, pues evidentemente que esto va a tener una caída en los precios ya a nivel de otros lugares, como los supermercados, por ejemplo. O por lo menos eso es lo que podría percibirse de una manera pronta. Sí me parece que quizás es bueno y es también negativo que sea el presidente el que tiene que poner orden en todas las instituciones, de todos los órganos de Estado, de todos colores, porque la verdad es que parece que aquí nadie funciona o hay una deficiencia tremenda de leyes que todavía, siempre hemos dicho en este panel, que aquí hay una infraestructura legal que debe ser reformada. Y ahora tienen los números, está la Asamblea Legislativa. Aquí ya no se vale solo decir las leyes no son suficientes para atender. Vaya, lo que se tiene en este momento se usa para atender este momento, pero lo cierto es que hay una reforma integral necesaria en todos los aspectos, pero precisamente en este tema, que se puede trasladar a la Asamblea Legislativa y que se puede resolver ya, porque el Partido Nuevas Ideas tiene los números completos para darle los dientes a todas esas leyes o crear las leyes que sean necesarias para poder empezar a sancionar de una forma que realmente sea ejemplarizante y que sea preventiva para las futuras personas o empresarios que quieran continuar con este tipo de acaparamientos, de alza de precios, de extorsiones, de abuso, porque realmente lo que esto constituye es un abuso. Es decir, estamos acostumbrados los salvadoreños a ser abusados de todo el mundo, ¿verdad? Por el público y por el privado. Tuvo que venir él entonces a corregir la plana, eso quieres decir, ¿no? Sí, correcto. Ok, vamos a ver qué piensa el resto, ¿no? Mira, la cadena nacional del presidente se mencionan, digamos, varios temas que estaban pendientes y que era una previa a una ausencia un poco prolongada del presidente. El tema de hacer esa advertencia a los grandes importadores, ¿no? Y a estos grandes intermediarios, a mí me deja un sabor porque él dice, ya sabemos quiénes son, ya sabemos qué están haciendo, ya los tenemos fichados, o sea que ya saben quiénes son los que acaparan. Porque hasta han tenido que esperar que pase esta condición para poder reaccionar. Porque si saben que están haciendo evasión, si ya los tienen fichados, no se les está dando seguimiento. Eso a mí me preocupa sobremanera, porque es sobre conocimiento y se tardaron en reaccionar. Escuchen las palabras del presidente, no está diciendo vamos a averiguar, vamos a ver, no, ya sabemos quiénes son, ya sabemos lo que hacen, ya los tenemos fichados. ¿Por qué reaccionar hasta ahora con el tema de
de la evasión o el acaparamiento, que son delitos ya de otra índole, no solo es el tema del aumento de precios. Y bueno, el tener que dar los datos, y tener que dar la cara, siendo, yo vuelvo a repetir, lo que es el CDC el que nos ha estado brindando información, la no gubernamental y la del Estado, la Defensoría, se ha quedado prácticamente solo en apretar tomates, el personal ahí al mercado, y no a darte información que vos necesitas o que te sea importante. ¿Qué información yo necesito? Bueno, que la Defensoría tendría que dar semanalmente cuál es la banda de precios en la que están. Los chiles valen tanto, mira, aquí compra más barato, y se hacía similar a los combustibles esa... No, similar a lo que hacía, por ejemplo, Armando Flores cuando él estuvo en la Defensoría, que cada 15 días te daba, mire, si usted quiere comprar frijoles es más barato comprarlo aquí, aquí y aquí. Si usted quiere comprar verduras es más barato este mercado y los precios andan por esto. Es decir, tenerte informada, porque la información es poder para la ciudadanía, pero de nada te sirve tener una Defensoría que no te brinda la información que vos necesitas, si ese es el trabajo y ya se venía haciendo. Si cuando tuvimos la crisis anterior, por ejemplo, con el tema de cuando subió el precio de los frijoles, yo vuelvo y se lo repito, o sea, uno estaba encasillado con que había que comprar los frijoles rojos, y en su momento el director de la Defensoría, que era Armando Flores, sí, porque están comprando frijol rojo si el frijol negro hace la misma sopa y vale casi la mitad de lo de la libra. Entonces, pero eso es información. Pero aquí no estamos teniendo información y tiene que salir, prácticamente no hay, y tiene que salir el presidente a dar la cara a él y a explicar él y a decir que ya los tienen. Y ahora no se vale, van a disculpar, tienen al fiscal, tienen a la asamblea, tienen al judicial, o sea, no se vale que tengan gente que les esté haciendo goles o viéndoles la cara. Gracias, Ernesto. Mira, ya estaba leyendo, no lo había leído el tuit del presidente, pero ya quisiera yo en lo personal que se pareciera a Hugo Chávez. ¿Sí? ¿Por qué razón? Dime. Mira, lo que pasa es que yo creo que él trata de, lastimosamente, yo creo que él trata de esconder la naturaleza del problema. Porque aquí es cierto, es decir, lo que estamos viviendo sobre estos precios que son demasiado altos, yo creo que es una consecuencia de algo que está sucediendo antes. Y yo pregunto, es decir, ¿cuál es realmente la razón de por qué los alimentos y sobre todo este tipo de productos tan básicos para El Salvador, de consumo, tienen esos precios? Y la respuesta yo creo que la conocen en agricultura, y es que nosotros no estamos produciendo nada. Entonces, o sea, a ver, quiero poner en perspectiva esto. Es decir, el problema es que en casa no se está haciendo nada. Entonces, como segunda opción, por supuesto, los precios han aumentado. Es decir, el valor de todos estos productos han aumentado. Entonces, le toca al presidente, por supuesto, meter mano. O sea, ahora, ¿no ves de manera positiva el poder intervenir él y decir, claro, señores, aquí esto va para... Claro acá. Que sí, pero hay maneras también, ¿verdad? Hay maneras, porque yo te digo, a mí me parece un desatino el tema de que casi, bueno, implícitamente haya comparado a estos intermediarios que dicen que son 6. No sé si son 6, pero prácticamente los compara como pandilleros, ¿verdad? 6 intermediarios. Según la información. Entonces, yo creo que no es la manera de intervenir. Yo sí estoy muy de acuerdo, porque usted decía yo al inicio, de manera anecdótica. A mí sí me gustaría que el Estado, por supuesto, tuviese una mano más involucrada en los precios, sobre todo de estos productos. ¿Te gustaría una regulación? Mira, a mí lo que me gustaría es que desde las políticas públicas se hiciera lo correcto para que los precios, naturalmente, sin necesidad de intervenir de una manera tan, yo creo, osada o hasta peligrosa, los precios naturalmente en el mercado funcionen de una manera justa. Pero lo que pasa es que hay un problema de origen, y es que en El Salvador, bueno, ya vemos y lo hemos platicado aquí muchas veces, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería han desfilado ahí ministros. Han desfilado. Sí, y entonces de esa manera no se puede. Entonces, cuando tú ves que la política pública es: salgo en una cadena de televisión y amenazo con cárcel a quienes estén subiendo precios, cuando lo que está en realidad pasando es que no estoy haciendo el trabajo en agricultura, no hay políticas públicas para el agro y me toca amenazar con el fusil. Entonces, yo creo que ahí hay maneras. Yo creo que debemos de ver justamente la naturaleza del problema, y es que nuestra agricultura, por ejemplo, aquí debería de emprenderse
una política muy seria y agresiva sobre el tema de las tierras ociosas. Es correcto. Es decir, sobre el tema del manejo incluso de cuando nosotros recibimos las remesas. ¿Qué política tenemos ahora en el campo, en estas zonas donde se reciben remesas? Y qué política estamos teniendo sobre estos recursos? Entonces yo creo que por ahí va el camino, y no necesariamente enseñarle el fusil en cadena de televisión a estos comerciantes, a estos comercializadores, a estos intermediarios, que creo que por ahí no va la cosa. Sí. Ahora, ¿estás de acuerdo en todo lo que han dicho tus antecesores? Sí, yo coincido que este es un tema esencialmente de política pública, no de amenazas. ¿Cuál es la política pública para el control de precios, especialmente de la canasta básica? ¿Cuál es la política pública para evitar que hayan solo 6 intermediarios a nivel nacional que estén concentrando todos los productos y que definitivamente terminan controlando el precio? Si bien siempre en el sector privado se alega de la importancia de dejar que los precios lo determine el libre mercado, pero cuando tú tienes a un grupo de personas que concentran los productos, pues obviamente concentran la oferta, y el que concentra la oferta concentra y controla los precios. O sea, no está sobre la base de verdad de la libertad entre la demanda y la oferta, sino es sobre la base de quien controla la oferta, es el que determina los precios. Pero bueno, si en el marco de quien controla la oferta se cometen delitos de carácter penal, ¿cuál es la política pública que se aplica para evitar que se sigan cometiendo esos delitos? Porque en la misma argumento del presidente es que se conoce de que evaden, de que entran de manera ilegal productos, etcétera, etcétera. Bueno, si hay conocimiento de ese tipo de hechos, pues hay que aplicar la ley, punto. Claro. O sea, no tengo que amenazar, porque se está cometiendo ya un delito y por tanto hay que aplicar la ley. Por eso digo de política pública. De política pública relacionada con la seguridad alimentaria. ¿Cuál es la política pública que el país tiene para garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños? Coincido, el tema de agricultura, no hay una apuesta estratégica. Revisemos el presupuesto general de la Nación. ¿Cuánto se destina para garantizar que la institucionalidad vinculada con el desarrollo agrícola en realidad tiene una apuesta estratégica? Si el presupuesto es muy bajo, entonces no hay una apuesta estratégica. Y ahí sí me parece a mí que es importante de revisarlo. O sea, más allá de ver la amenaza o no, creo que hay que verlo de una manera mucho más estructural desde la perspectiva de las políticas públicas que deben de haber para garantizar Abro el debate, que la población tenga esa seguridad. El tema de la seguridad alimentaria, pues, por ejemplo, las políticas públicas deberían ir encaminadas, por ejemplo, a la reactivación del agro. Yo no sé cuál fue el criterio de cambiar, de entregar la bolsa de la semilla más la bolsa del abono por una tarjeta, porque si el criterio es que, mire, lo venden después en los agros, sí, pero esa bolsa se va a sembrar en algún lugar. Con dar esa tarjeta no les alcanza, $75, ya la gente lo dice en los agros, no les alcanza, andan alrededor de 115, lo que medianamente necesitan. Es la política pública con el tema del abandono del campo, y esto no es un tema de que lo hizo esta administración. Sí. Esto es un tema que se abandonó con el tema del PDC, Arena lo profundizó, el FMLN no logró reactivarlo, y ellos, la actual administración no, y lo que resultado tenemos de 40 años de abandono del campo, que todo lo trae, no tenemos la capacidad de alimentar a nuestra propia población. Y esa ha sido una decisión de los políticos de turno, porque todos han tenido la oportunidad de cambiar, de dar el golpe en la mesa, y tomaron la decisión de no hacerlo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer para conseguir que medianamente puedas tener mano de obra, que le puedas pagar bien en el área rural, que tengas la tierra para trabajarla, que tengan los insumos, qué tipo de subsidios podrían tener, qué beneficios podrían tener el trabajador? El tema del cultivo de sobrevivencia. Ok, Bessie, pero ese es el deber ser y el resto de la mesa. Pero ustedes han puesto sobre el, digamos, el debate 4 elementos que fueron dictados, mencionados por el presidente en esa cadena nacional. Hay una cadena de importadores ahí que son los que ya están identificados, que
de ahí viene el problema. Sin duda el presidente le informaron, mire, ya tenemos identificados a los ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues sí, pero los ministros no están para estarle contando al presidente y estás viendo que hay un delito, anda, agarra esa. Entonces, Lo que sucede es que ya hace falta quizás que la fiscalía se acompañe toda esta temática, porque en realidad es su función constitucional, ¿verdad? Claro. Si hay personas cometiendo delitos, pues no hay que esperar un discurso del presidente, una conferencia del presidente, sino que hay que actuar oficiosamente. Yo sí creo que quizás no es la mejor manera estar amenazando, pero lo cierto es que en El Salvador culturalmente lamentablemente es así, hasta que no nos tocan el bolsillo, hasta que no nos recuerdan que podemos ir a la cárcel. ¿Cómo vas a permitir que un whisky cueste $3, $3.50? Sí, un whisky, y al final lo estás viendo en el mercado con un precio de 75 centavos. Yo creo que es algo que no vamos a negar en El Salvador, que las políticas relativas a la agricultura han sido un fracaso en estos 5 años, y muestra de ello es la cantidad de ministros que hemos tenido en esa cartera de Estado y que parece que no arrancan, ¿verdad? Pero también es cierto que parte de estar anunciando todas las sanciones que pueden haber, todo lo que les puede pasar, es también una política preventiva. Si es que si yo no les estoy recordando lo que les puede pasar con ejemplos otros, porque quizás el símil pueda caer pesado o pueda sentirse un tanto desorientado, pero lo que sucede es que es un símil en cuanto al tratamiento. Yo no creo que se estaba comparando a un pandillero es completamente diferente. No es como comparar a los corruptos con los pandilleros, yo sí creo que son los papás de los pandilleros los corruptos, pero el símil en cuanto al tratamiento yo creo que es válido hacerlo, especialmente porque hay un estilo de este gobierno que es orientado en ese sentido. Es decir, si yo tengo las facultades, tengo los poderes, tengo las leyes que puedo hacer valer, que en el pasado no se hicieron valer, es otra cosa, pero vale la pena recordarlo, porque en el caso, por ejemplo, de Hacienda, cuando comenzaron los jueves de Basores, yo creo que ahí es cuando se comenzó a poner en orden todo, porque no es que no habían leyes para recaudar impuestos, es que no se recaudaban impuestos porque no les daba la gana recaudarlos, porque eran los cheros a los que se les iba a recaudar. Ahora se les recauda, pero ¿qué pasó? Tuvo que anunciárseles que era lo que les iba a pasar, iban a ir a la fiscalía, y así fue que cambió. Entonces yo digo, si ya funcionó, y bueno, lamentablemente quizás no es el mejor de los estilos, pero funcionó, yo creo que en mi opinión sí está bien que se haga de esa manera, para recordarle a los abusivos lo que les va a pasar. Es que a la hora de, perdóname el término, a la hora de clavarte, hay que hacerlo. Sí, así, o sea, de clavarte $3 por un whisky, perdóname un poco la salvadoreño, pero es cierto, ¿no? Y en la defensoría hay que fortalecerla. Yo siempre voy a decir que hay que darle más fondos, hay que realmente fortalecerla para que pueda hacer más. Pero mira, yo creo que yo entiendo, ¿verdad?, de que a algunos ciudadanos les gusta les gusta la fuerza, ¿verdad?, y que les pongan el arma en la sien, pero no es la manera de gobernar. A mí me hubiese gustado que el presidente, mejor en la cadena, hubiese dicho estos datos, porque estos datos incluso están ahí en los portales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, la producción, imagínate, del 2019, aquí en millones de quintales, en granos básicos era de 22.4 millones de quintales. En el 14 era de 23. Y para resumírtelo, es decir, hoy, en el 2023 respecto al año 2019, que es cuando recibe, en fruta tenemos menos 5% y en hortalizas tenemos menos 20.2%. ¿Por qué insisto en este dato? Porque digamos que en mi reflexión yo considero que esa es la naturaleza de los precios altos en este país. No puede ser posible de que vengamos en una cadena de televisión, nuevamente insisto, a apuntar con el fusil. Y yo sí así lo vi, de que esa comparación que trata de hacer de delincuentes, compararlos con estos comercializadores, cuando aquí lo peligroso es incluso, bueno, Tania lo mencionó y me parece un ejemplo que debería de replicarse, lo que hizo el Ministerio de Hacienda con estos jueves de Basores. Pero ahí lo que él hizo es utilizar la institucionalidad del país. Pero el presidente lo que se está diciendo, están cometiendo delitos. O sea, ¿cómo es eso que están cometiendo delitos? Y nos vemos al fiscal. Y lo sé, pero vaya, ahí están. Pero ya no vamos a seguir aguantándoles esos delitos. O sea, ¿qué es eso? Si lo que estamos viendo entonces es una regresión de las herramientas institucionales para perseguir los delitos. A mí una de las cosas que me preocupa es la confusión que se ha generado con esta gente creadora de contenido, esta gente que se está yendo a meter al mercado de la colonia, al mercado más cercano, y está llegándole a decir a la pobre señora del canasto
que apenas ha logrado comprar unos 40 tomates, un par de cebollas y que lo está vendiendo al precio que le ha tocado comprar para sacarle ganancia, que el presidente dijo que le bajara. Hombre, de verdad, esta gente no tienen perdón, no se metan con la vendedora, con la tomatera, con la canastera. Ni siquiera el presidente se metió con ellas. No se vale, eso ha sido para mí la cosa más vulgar que pueden hacer, y grabarse que van a pedirle a la gente que le baje el precio, hombre, ¿qué cabeza cabe? Si compraron alto, tienen que vender alto. Vamos a ver, Ramón, te veo... Sí, no, bueno, lo que pasa es que yo insisto, el tema... tiene que verse más desde la estructura del funcionamiento del Estado, ante la necesidad de proteger los derechos de las personas, en este caso los derechos del consumidor, porque si hay un grupo que está controlando los precios, aumenta los precios de una manera desmesurada y el afectado es la población, y luego se llega a atacar al último eslabón del que está haciendo el negocio, pues mire, no estamos aplicando la política pública de manera apropiada. Y la institucionalidad que debe de garantizar la aplicación de esas políticas públicas no está cumpliendo con su función. O sea, el presidente está bien que lo pueda decir, pero quien tiene que garantizar que la política pública vinculada con eso son las instituciones y las autoridades implicadas en cada uno de los. En eso estoy de acuerdo con... Se debe de proceder entonces en contra de los que suben los precios. Totalmente. Es un delito, se llama alza de precios, es un delito. Voy a hablar y además acaparan, todo eso se habló de eso ahí, pero precisamente. Voy a hacer una pausa y regresamos para ir un poco también buscando otros temas importantes que tenemos en nuestra agenda. 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la mejor prueba es que todos estamos con Café Rico acá a esta hora de la mañana, y por esa razón yo los invito a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos. Un sorbito antes de continuar. Antes de eso, ¿verdad? Así es que felicidades. Para aclarar la todo, cabal, de eso se trata, ¿no? A ver, vamos a, no sé si cerramos un poco el ciclo. Sí. Quizás de manera conclusiva, lo que a mí me parece es que precios, la conferencia del presidente ha sido quizás lo podemos traducir a una ineficacia del funcionamiento de las demás instituciones encargadas de controlar, de supervisar, de implementar las políticas públicas, etcétera. Y lo que hace falta quizás es que nos expongan a esos, ya que dicen que son 6, no lo sabía yo, quizás exponerlo, ¿verdad? Es decir, es que si vamos a ser ejemplarizantes, no solo lo digamos, pero eso ya le corresponde a la Fiscalía General de la República, que yo me imaginaría que ya existe una investigación, porque el alza de precios injustificada es un delito, ¿verdad? Eso debería de salir. Entonces, sí, pero que los expongan, ¿verdad? No que nos pase como aquellos de COSABI, que todavía no sabemos quiénes son, y que después resultaron que habían 4 más y que tampoco sabemos quiénes son. Y no porque queremos ver eso, sino que... No, es que solo para que se comprenda cuál es la insistencia que yo hago con esto de las exposiciones, porque la gente dice, uy, ¿por qué, verdad? Es bien sencillo, si es que la Constitución regula una doble finalidad de la pena. La primera es sancionar a los que incumplen con la ley, y la segunda es prevenir que los demás, con ese ejemplo, cometan el mismo error. Entonces, tiene su sentido de ser. Sí, ojalá que la política pública además pues conlleve la eliminación del IVA a ciertos productos de la canasta básica, si no es que a todos. Ponerle impuestos al alcohol y al tabaco. Y regresemos con el tema de cómo vamos a recuperar el agro. Creo que por ahí está la cosa. A ver, veamos un poco el otro tema que se abordó en esta cadena nacional. Voy a resumirlo así. Presidente dice insta a la reducción de $2,200 dólares por cada diputado que se le asigna en una partida. Pero eso ha dejado una constelación de más preguntas que respuestas. Del cachimbo de mentirosos que anduvieron desfilando por todos lados. Un tema que ha despertado. Bueno, aquí tuviste mentirosas y mentirosos. Yo creo que ahora se extraña aquella situación en donde descubrimos que se había comprado una papaya por $1. Ah, sí. Saludos, o sea, Lorena. antes eso nos asustó. O sea, eso nos escandalizó a todos. Y hoy resulta que ese uso discrecional y no son 14,000, si ahí le subió $500 más el presidente, son 14,500. 14,500 y ojo con esa bolsa, porque ¿para qué ha servido esa bolsa? ¿Te acordás del escándalo del dólar? Pero yo del escándalo que me acuerdo fue de aquella diputada que de esa bolsa de asignación le pagaba a su empleada de la casa.
Todavía se da. Así de sinvergüenzas han sido con el manejo de esa bolsa. Y esa bolsa de asignación, cuando vos tenés un grupo parlamentario, vos lo que tenés que tener es tu pool de gente que te va a apoyar, dejarle unos $3,000 al diputado para que contrate, vaya, si quiere, a su secretaria o algo, ¿no? Pero no dejarles 14,000 ni 11,000 presidente. Mira, ¿y les metieron gol tú, esa famosa frase? Mira, yo la verdad, solo termino con el tema de los 11,000, porque al final ese monto que queda asignado, que si bien es cierto no se lo dan en efectivo, no lo tienen en una caja fuerte, pero sí está asignado el diputado y no se le cuestiona a quien él quiera contratar, se vuelve clientelismo. Hay un mecanismo se vuelve hacer mal uso de esos recursos. Y ahorita deberían de estar oyendo a su gente, a su militancia, a los que votaron por ustedes, que les están pidiendo la lista. No es eso de que yo salgo en un show de YouTube y digo, aquí están 4, 1, 2, 3, 4, pero no te los enseño, no te digo quiénes son, no te digo cuáles son sus funciones, no te pongo el currículum, eso no es transparencia. Si no ves el nombre no puedes saber si es un pariente. Por ejemplo, y eso era información oficiosa. La asamblea tenía que haberla colgado. Las contrataciones son información oficiosa, debería estar colgada. Eso, no era. ¿Qué piensas del comparativo de la papaya que hace Vladimir? Que no lo cumplan es otro tema. Lo que sucede es que si nos indignó la papaya, más nos tiene que indignar ahora que no sabemos si se compran 100 papayas. O sea, antes sabíamos que era una, pero ahora no podemos saber si son 100 o si no es ninguna, ¿verdad? Porque no hay si siguen pagando empleada de la casa. Yo creo que sí pasa. Bueno, y eso es independiente de si la fracción es grande o es pequeña, ¿verdad? Lo que sucede es que mientras no nos den los nombres, yo creo que las listas tienen que presentarlas todos. Sí, esa falta de información, esa opacidad, es lo más nocivo que podemos tener como ciudadanos con relación a la información para el manejo de nuestros recursos. Es bien simple que si nosotros tenemos la lista este mes, podemos ver si realmente la conferencia del presidente fue efectiva, si de verdad dentro de un mes tenemos la misma lista, si se redujeron de verdad a 11,000, si de verdad ya hay cuentas claras o si se sigue con las asignaciones que se tienen en este momento que no las conocemos. Pero si no sabemos eso en este momento, no lo podemos comparar dentro de un mes. Y la conferencia del presidente va a haber sido completamente inefectiva, ineficiente, en todos los sentidos infructuosa. Entonces lo que hay que exigir es una rendición de cuentas de todos los parlamentarios. Y por supuesto, que explicaciones, que yo creo que entre más días pasan y más silencio hay, es peor. Porque aquí, si bien es cierto que Nuevas Ideas vino y dijo, no vamos a hacer más de lo mismo, nos ofrecieron muchas cosas en el pasado que aparentemente, como no hay información, no se han cumplido. Entonces, lo que sucede es que yo he visto que se ha atacado más en el caso de Claudia Ortiz, porque no te puedes venir a dar baños de pureza y estar criticando a la fracción legislativa oficial, y vos haces cosas peores. Ese es el pecado en el caso de la fracción de Vamos, que tú hablas de los otros, pero sos lo mismo. Entonces, al final del día, y Arena, si no muestra también sus planillas, no puedes saber a quién tenés contratado y si el siguiente mes de verdad te hicieron la reducción hacia los 11 días. Esa fue una trampa, o sea, para... ¿Crees tú que fue una trampa? Más de lo mismo. ¿Fue una trampa que le pusieron a la fracción de Vamos? Yo creo que hay algo que no nos están diciendo, porque si recordamos en las votaciones... No hay niños de teta en la asamblea. En las votaciones para la Junta Directiva hubo un voto extraño para golpear la imagen de ella. Pero lo que sucede es que no puede venir a decir, como jefe de una cartera de Estado, me metieron gol. A ver, ves. ¿Es un gran desorden o es una gran yo eso que acabas de decir, Ernesto, de que si le pusieron una trampa, perdóneme, pero niños de chiche en la asamblea no hay. Sí. No hay, perdóneme. Ni una trampa de ese lado ni del otro lado gol, ¿verdad? O sea, ¿cómo es ese volado que primero es una gran, qué sé yo, Ronaldinha, y después resulta que fue trampa? No, tampoco, seamos serios en eso. Hay una asignación, ¿por qué se le puso 20,000? Tienen que explicar, expliquen. ¿Cuál es el fundamento de eso? Mira, tú me estás diciendo que el presidente de la Asamblea Legislativa, que le dijo, creo que fue en la legislatura pasada, yo no voy a votar por nada de lo que venga de usted. Me estás diciendo que ese mismo presidente le aprobó a ella $20,000 sin darse cuenta. Y ella votó por él para que siguiera en la presidencia de la Junta Directiva. Entonces aquí, como dicen, entre gitanos no nos podemos leer la mano, ¿verdad? Yo creo que la población... ¿Por qué? Porque sí podemos. No, es que fue
el dicho es: entre gitanos nos leemos la mano, no nos quieren ver la cara. Okay, Yo creo de que es decir, la situación está clara y la ciudadanía tiene el derecho de saber que atrás de esto hay componenda, ¿verdad? Es decir, hay arreglos, hay negociaciones y eso se sigue dando. Ahora, yo aquí aprovechando el comentario de ahorro que mencionó el presidente en la cadena sobre eso, a mí se me encendió, digamos, el foco y yo dije, bueno, esta es una oportunidad, ya que el Estado le debe, porque, a ver, el discurso, el antecedente que tenemos del por qué esta legislatura hoy es de nuevas ideas y es de una manera abrumadora, es porque dijeron justamente que iban a ser totalmente distintos a lo que nosotros habíamos venido viviendo en la Asamblea Legislativa. Pero yo me puse a pensar, bueno, ahí tenemos una deuda con más de 50 millones de dólares con la Universidad de El Salvador. Entonces, ¿por qué no aprovechamos? Porque a mí me parece que debe de haber una reestructuración del sistema organizativo de la Asamblea y me refiero a estos gastos en el tema de los asesores. ¿Por qué? Porque solo déjame terminar esto. ¿Por qué? Porque no es posible que a cada diputado, como que fuese una aldea, cada diputado y tiene que tener 20 asesores, cuando colectivamente tú puedes tener un staff que asesore. Institucional, un departamento de económico, jurídico. De fracción, correcto. De la fracción. Para los que sobran son los institucionales. La fracción, pero es que todos los que vamos a espacios como este, y no me dejarán mentir los que están en otro lado, y te toca coincidir con un diputado, si es que traen cola de hasta 5 o 6 personas que le vienen agarrando la cartera, le vienen peinando las cejas, le vienen tomando fotos, le vienen manejando las redes. Yo no sé si usted que votó por esta fracción votó para que tuvieran un pool de gente que está con tema de imagen, pues, nada más. Bueno, yo creo nuevamente que este es un tema de un análisis más estructural del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. El tema de la asignación presupuestaria para un diputado solo es uno de los elementos, porque hay que analizar, y bueno, ¿y cómo funciona toda la asignación de personal institucional de la Asamblea? Claro. ¿Quién controla? ¿Sobre qué criterios? ¿Sobre qué bases contrata? ¿Sobre qué bases despiden? No, porque ahí hay mucho que investigar. Sí, hay mucho que investigar por los abusos que se están cometiendo en la Asamblea. Bueno, en primer lugar, el mismo presidente de la Asamblea tiene la responsabilidad. La Corte de Cuentas, por supuesto, pero allí hay mucho. Hay que verlo más estructuralmente. Obviamente, si uno lo quiere ver en particular el tema de la asignación presupuestaria, es reducirles, aumentarles. Si se cumpliera el principio constitucional que el diputado o la diputada no está ligado a mandato alguno y funciona de manera independiente y cumple su función de legislador de manera independiente y es capaz de proponer leyes, proponer iniciativas, etcétera, etcétera, pues hombre, necesita de un equipo que lo apoye, de un equipo de profesionales que lo apoye, no asesores de $600. Digo, si tienen asesores de $600, yo no sé qué tipo de asesores están teniendo entonces. Digo, pues, un buen asesor no le va a cobrar $600 también. Entonces, pero si el diputado funciona sobre la base de fracción, entonces no actúa de manera independiente. Uno sabe cuál es el resultado de una votación, si una determinada iniciativa está siendo apoyada o no. Si una iniciativa es apoyada por la fracción de Nuevas Ideas, ya sabemos cuánto es el mínimo de votos que va a tener esa iniciativa. ¿Correcto? No está actuando independiente. Por lo tanto, así como se dijo, ¿para qué necesitamos 84 diputados? ¿Para qué necesitamos tantos asesores? Mira, y la fracción de Arena, ¿por qué no ha salido en este caso los dos diputados mencionados? Deberían de publicar. Bueno, lo que pasa es que allí sí había un pleito entre la fracción de Arena haciéndole reclamo a la junta directiva, al presidente, por el hecho de que, ¿cómo era que la fracción de Vamos sí tenía asignado 20,000 y ellos tenían asignado 14,000? No, sí había problema, sí habían reclamos. Lo que pasa es que ahora, como ya todo el mundo quedó al mismo nivel de 11,000, ya dijeron, oh, bueno, ahora estamos todos iguales. El punto es... Bueno, quedaron en 11,000 en teoría, porque todavía no lo han demostrado. Bueno, el otro punto que está allí es, si la Asamblea Legislativa tiene la función fundamental de legislar, ¿por qué hay una iniciativa en la que se habla de cómo se van a utilizar los $5 millones y una parte para
programas de becas y otros programas de beneficio para la población, sin decirse con claridad quién administra, cómo se administra, con qué criterio y cómo se asigna. Mira, no hemos terminado el tema y producción me dice que hay que leer esta pregunta que está formulando. Buenos días, Ernesto. En la calle andan un montón de carros sin placas asignados a funcionarios. Que esto Andar un carro sin placa está es delito. vinculado a una nota periodística que salió hace unos días, donde se habla de un diputado que en condiciones extrañas terminan arrestando a la persona que llamó al 911. Además de ese caso está usualmente la policía detiene ambas partes, pero no solo una. Y el otro caso de la otra diputada, que ha salido una de sus asistentes diciendo que le cobraban parte de su salario. Todo esto tendría que estar siendo investigado y tendrían que estarse pronunciando. Dijo que tiene como probarlo. Esta gente que se está pronunciando y estas notas periodísticas te llaman a que por lo menos el jefe de fracción se siente con toda la fracción y de explicaciones, no solo de los costos, de los montos, y ese con claridad. mecanismo. Me dice producción que nos quedemos con este tema para que sigamos un poco el tema de las placas. ¿Sí, producción? Vale, sigamos. No, y ese mecanismo que salió denunciando esta empleada de la Asamblea, que no solamente es ella, porque no ahorita. Y no es nuevo. Claro, no solo lo que quiero decir es esto, porque es decir, es demasiado reincidente y es un mecanismo tan burdo para perdón la palabra, para seguir mamando del Estado, porque ofensivo, contratan, además. Correcto, contratan y le dicen, mira, tu salario va a ser 500, pero la asignación son 1.200, lo demás me lo tienes que dar porque como hacemos trabajo de territorio, necesitamos financiamiento. Entonces, es un mecanismo instalado en la Asamblea Legislativa y ahí sí debe funcionar Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética y las demás instituciones. ¿Qué es lo que se les dijo la vez pasada con el tema esto de políticos presos o presos políticos? La matemática es la materia más sencilla. Si un diputado gana una cantidad en 36 meses, le va a salir un monto. Si le salieron 100.000, 200.000 de más, ¿de dónde lo saco? Y si hace acuerdos en los tribunales donde puede y tiene la capacidad de regresar esa cantidad, ojo, vea. Es que en la Asamblea no solo es el tema de la reingeniería, es que además necesitamos conocer la información. Claro. Si se sigue ocultando la información, que por ley de acceso a la información pública, como ciudadano me corresponde tener derecho a verificarla. Entonces, por eso, es decir, todo esto que está sucediendo es el resultado directo e inequívoco de la opacidad y el ocultamiento de la información. Por eso, como ciudadanos, no podemos ni debemos dejar de exigir rendición de cuentas ni transparencia. Y que no se enojen. Ocultan la información. Sí, y que no se enojen los diputados. Porque vaya, ahora yo he escuchado exdiputados y diputados actuales decir, no, si es que de la asignación de 14.500 a mí 8.500 me correspondía asignar. Entonces los otros 6.000 se los queda la fracción y el resto que todavía no alcanza. Es decir, hay más fondos todavía que se siguen asignando. ¿Sabes qué es lo que yo no hay rendición de cuentas? Lo que yo no concibo es que votan en marabunta para cualquier cosa que manda Capres, pero a la hora de explicar la asignación han salido uno. Yo voy a hablar por mí. Yo solo voy a hablar por mí y no una fracción. Es que es una fracción que vota como fracción. Debería de tener entonces un equipo de asesores como fracción. Es una deducción lógica. Dejen de andar de soberbios. Sencilla y lógica. Me piden una pausa y regresamos. Si las leyes se produjeran en la Asamblea, pero si no se producen nadie está desorientado. Aquí nosotros desorientados no estamos, los desorientados. Me piden una pausa y regresamos con más. Sí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Lo cierto es que esta solicitud de esta reducción deja al descubierto la necesidad de que el tema de la reserva de información pues prácticamente sea... Es que ya estaba, es que con la ley de acceso a la información pública no tenés nada que inventarse, ahí solo tenés que colgar la información. ¿Por qué no la colgas en el sitio web de manera oficiosa? Es porque simple y llanamente no te da la real gana. 2.8 millones de dólares son el ahorro que se plantean con ese tipo de reducción, ¿no? De las partidas estas. A ver. Es que fíjate de que esa reducción sí, vaya, hay reducción de diputados, a partir de mayo hay una reducción en la ejecución del presupuesto. El presidente claramente expresó que de 15.500 se redujo a 13.200 y que de 13.200 se iba a reducir a 11.000, que yo considero que esa asignación de 11.000 debería de eliminarse. Si es que en realidad, si es una fracción, se les debería de permitir por diputado tener a su equipo quizás de comunicaciones cuando mucho, porque eso es individual, pero el resto de asesores
pueden abarcar más y tener mejor calidad de asesores si los trabajan como fracción. ¿Por qué necesitan asesores cada uno de los diputados si al final van a discutir los mismos temas y al final además vienen las iniciativas de CAPRES y las van a aprobar de todas maneras? Entonces eso se llama eficientizar recursos para ser más eficaz. Mira, buenos días, Ernesto. El problema de fondo es que tus panelistas están un poco desorientados en el análisis. Ese comentario no es del diputado. Mira, yo que le dijo desorientada. Debo decirte que si vos haces un ejercicio matemático simple, ponele 54 diputados tienen, vea, y que con esa asignación contraten 10 cada uno, son 500 asesores. Más de 500 asesores. Por favor, vea, o sea, con el afán de defender a ultranza se quedan sin argumentos. Salgan, den la cara, digan que se pasearon en la olla de leche, que negaron a pies juntillas y la mentira tiene patas cortas. Y el presidente hizo la broma pesada que suelen hacerse los varones, ¿no? Cuando están en la piscina, le jaló la toalla y los dejó chulos, enseñando todas las miserias al aire. Quedaron retratados, tienen el presupuesto, lo tuvieron en la legislatura pasada y han sido unos rementirosos de negarlo. Entonces, asuman como hombres y mujeres de bien, enrollen la colita, siéntense y muestren las palanillas. Yo creo que es la Asamblea Legislativa desde su cabeza, la Junta Directiva, la que tiene que dar la cara y mostrar estas contrataciones. En el pasado salían con nombre, asignación y presupuesto. Ya después se hacía ya sin el nombre, solamente el cargo, que aparecieron cargos de bien bajos, pero con un salario como de 2,000 y resto. Pero por lo menos que se muestren las listas. Ahí está otra pregunta. Y que podamos comparar mes a mes si realmente se redujeron. Vamos a darle lectura a la pregunta. Dice, buenos días, dice. Con este actuar de los diputados confirman que es la misma mica con diferente cola, dice. O sea, son igual o peor que los mismos de siempre. ¿Alguien lo menciona? Si decís que vas a cambiar y sos lo mismo, sos peor. Mira, yo creo que, por ejemplo, es un poder del Estado, ¿no? La Asamblea Legislativa. Yo creo que es hora de que sufra realmente una reestructuración. Es decir, y aquí sí me gustaría ver al presidente hablando con esa narrativa que dicen el renacimiento del Estado salvadoreño y el nuevo El Salvador. Entonces me gustaría ver que se metiera mano sobre la nueva organización de la Asamblea Legislativa. Es que miren, aquí hemos pasado años criticando justamente esto, es decir, y aquí vamos a pasar 3 años más y 3 años más, y lo que estamos viendo es cómo el dinero público se está derrochando de una manera tan burda, es decir, tan así de que acompañan al empleado, lo acompañan al cajero a retirar el dinero y ahí le entregan la mitad que le corresponde. Acordate que hubo un escándalo del asesor de aquel diputado que tenía retenidas las tarjetas de débito. Entonces, yo creo que aquí, y haciendo referencia, Ernesto, al comentario que expusieron ahí en pantalla, yo creo que aquí no se trata, es decir, se hace un esfuerzo, ¿no?, de análisis, pero hay hechos tan concretos, ¿verdad? Es decir, que no aguantan ningún tipo de otro argumento que lo que le toca a la ciudadanía. Aquí hay un llamado, hombre, veamos sin fanatismo lo que se está haciendo con el dinero público. Y les recuerdo, ahí tenemos a la Universidad de El Salvador, que es la mayor casa que ofrece becas a nivel nacional, y se les están incumpliendo más de 50 millones de dólares. ¿Por qué no utilizamos parte de esos recursos importantes que supuestamente se van a ahorrar o se deben de ahorrar para poder honrar ese tipo de deudas que sí les van a generar algún tipo de bienestar a esta sociedad? Entonces, yo creo que la Asamblea Legislativa debe de estar expuesta naturalmente a la vigilancia de la sociedad. No nos debemos de asustar porque hablamos en mal de un partido político, y es que de otro partido acabas político. de decir algo fundamental, perdón la interrupción. Sin fanatismos es que hay que ver este tipo de temas. Sí, porque ya en estos tiempos, mira, yo insisto, yo sí creo de que, a ver, uno, como dice, uno tiene el colarcito de su alma, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay hechos que no aceptan ningún otro argumento, y con eso hay que ser claro. Bueno, aquí no es de que el análisis está perdido, no, esos son hechos concretos. A ver, hay un tema, Ramón, para cerrar un poco, porque quiero hablar el tema del reto que tiene la Asamblea Legislativa, que es otro de los que está en agenda, con relación a la elección de magistrados de la Corte y también del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, primero, insisto en que es necesario hacer un análisis estructural del funcionamiento de la Asamblea y hacer una reingeniería de su funcionamiento. Correcto. Digo, porque es que, bueno, y como que hay asesores de diputados y hay asesores institucionales.
Hay una cosa ahí que una uno... dualidad sin sentido. El derecho del diputado, de acuerdo al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, es obtener apoyo administrativo y logístico adecuado para el mejor desempeño de su trabajo. Debe y puede contar con una oficina individualizada, lo cual es correcto para cualquier funcionario, que sea lo más decorosa, pero no con lujos ostentosa, ¿verdad? El servicio secretarial, que aquí lo dice claramente, el personal de servicio y el equipo. Es decir, lo que necesita para que pueda funcionar adecuadamente. ¿Se está cumpliendo esto o se está extralimitando este derecho? Y O no sea, tendrían, estoy hablando de la misma norma. y no tendrían que ¿verdad? esperar que otro Y órgano luego- de Estado intervenga. Y luego hay que tener muy en cuenta que el mismo reglamento interno dice que son deberes éticos de los diputados el tener que garantizar la transparencia. Y si ningún diputado está garantizando la información de cómo está administrando esos recursos, está incumpliendo reglas éticas del mismo reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Y digo esto para centrarnos en el tema específico, pero vuelvo a insistir, mi punto de fondo es el necesario análisis estructural del funcionamiento de la Asamblea, porque ahí se cometen abusos de toda naturaleza. Correcto. Los que ya se han mencionado, ¿verdad? Más otros. Y más. Porque yo estoy de acuerdo, bueno, si hay muchas personas que tienen vínculo partidario y están en la asamblea y le van a cobrar la cuota partidaria y la persona está de acuerdo, pues está bien, eso va dentro de la norma y va dentro de la regla. Pero que además de la cuota partidaria te estén Mordiendo. pues sí, es medio complicado porque, hombre, hay que entender que estamos jugando con la comida de la persona, Claro. pues, con la comida del trabajador, Y qué lamentable, con la pues, educación de los porque hijos de ese con nuestro dinero, de trabajador. nuestros impuestos, ¿verdad? Y que lamentable porque en 2022 la encuesta que sacó la UCA para junio le dijo a los diputados que el 84.4% de la población, es decir, 8 de cada 10, estaba encachimbado con los privilegios que tenían los diputados y quería transparencia. Vaya a buscar la encuesta y ahí van 3 laminitas, están ahí. Vaya a buscar. No necesitamos tantos asesores, decimos. Cumplan. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos, nos vamos siempre quedando en la Asamblea Legislativa con el tema, ¿verdad? Tribunal Supremo Ahí Electoral también, y también, hay que meter al CNJ que no ha hecho bien su trabajo. Vamos a hablar un poco sobre ese otro nuevo reto. Así están los temas. Escríbanos al WhatsApp. Ahí está disponible para que usted nos haga llegar sus preguntas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a irnos entonces ahora hasta la Asamblea Legislativa. Bueno, nos quedamos siempre en la Asamblea Legislativa porque hay desde luego 2 grandes retos que tienen que ver. Uno, el poder elegir en su tiempo, digamos, correcto, establecido constitucionalmente, lo que significa los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Este es un tema que también subyace el hecho de que también tienen como reto el poder elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo que el 31 de julio terminan en funciones los 10 magistrados, tanto propietarios como suplentes del Tribunal Supremo Electoral, y hasta el momento no conocemos a los 30 aspirantes, ¿verdad? Porque son 5 los que van a poner, los 3 primeros partidos, más los 2 de la Corte, y cada quien manda una terna, ¿verdad? 5 por 3, 15, más los suplentes, 5 por 3, 15, son 30, para los que no sabían. Entonces, no tenemos los perfiles, más allá de una lista que se filtró, que dicen que es del FMLN, pero que oficialmente, al menos yo no he visto que hayan llegado, vaya, que está nuestra lista, esto es nuestro... no. Y es lamentable porque a estas alturas, siendo que ya va a quedar acesada la institución, deberíamos de estar ya discutiendo el tema de los perfiles. Pero tampoco deja de ser menos cierto que también los 30 candidatos que ya han sido enviados por el CNJ, 15 que pone el CNJ y 15 que pone la FEDAES, también ha sido un proceso completamente opaco. El CNJ se limitó a pasar una entrevista en Facebook Live que se les hizo a estos finalistas, omitió decirnos qué instrumentos utilizó para valorarnos. No nos dijo qué criterios usó para que quedaran unos y no quedaran los otros.
La lista debió haberse hecho pública el día que la llevaron según la misma ley del CNJ y se atrevieron a decir esta gente que dirige el CNJ que no la iba a hacer pública, se termina filtrando. Hay una resolución que estaban cumpliendo de la Asamblea Constitucional de emitir la resolución del Consejo del CNJ de la razón por qué eligieron a uno y a otro no y con cuántos votos quedó. Esa información no la tenemos. Y perdóneme, yo creo que no hicieron ni siquiera la reflexión porque no habían terminado de hacer las entrevistas cuando ya estaban entregando la lista a la Asamblea Legislativa. No tuvimos observadores en el país. Para el caso de la FEDAES, ni siquiera la sociedad civil se organizó para ir a observar esa elección. Yo creo que estamos cansados, decepcionados. Y ni siquiera la FEDAES tampoco tuvo la gracia ni la transparencia de mostrarte los currículums para que la gente fuera a votar. Hombre, perdónenme, pero para elegir 5 personas que van a estar 9 años en el principal tribunal de este país, ganando $10,000 con vehículos. Ok, vamos a ver, no estamos Vladimir, discutiendo perfiles. ¿cuál es tu punto de vista con relación a ese tema? Mira, yo creo que aquí hay, yo quizás quiero poner otra lista de este tema, y es que la Corte Suprema de Justicia, sin duda, otro órgano del Estado, también merece, yo creo, un escrutinio de la ciudadanía muy, muy importante. Y yo en otro espacio, fíjate que estábamos hablando sobre un fenómeno que está sucediendo en México. Hay un debate ahorita, un diálogo que han entablado el gobierno, incluso el gobierno entrante de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la posibilidad de que ahora la elección de estos magistrados, de los nuevos integrantes de la Corte, sea una elección que la realice el pueblo mexicano, directamente. Y hay un argumento que ponen los que se oponen, que ponen sobre la mesa los opositores a esta idea, de que dicen, bueno, quizás entonces ahora vamos a elegir a los más populares y no a los más capaces. Exacto. ¿Verdad? Pero ese es un argumento, sí, ¿verdad?, que da la oposición mexicana a este tema, que no debe despreciarse, ¿verdad? No debe despreciarse. Sin embargo, yo pregunto, es decir, ¿qué posibilidades o qué preparación tiene ahorita la ciudadanía salvadoreña, nuestra sociedad, para que veamos algún momento, en mediano plazo, realizar un debate en este sentido? Porque yo le decía también con el que conversábamos, pero mira, hay unos requisitos que deben de cumplir todos los candidatos. Y yo creo que si tú elevas, es decir, los requisitos, es decir, a un nivel en el que tú entiendes que quienes lleguen realmente son personas muy preparadas, es decir, no vas a poner así como los requisitos para ser diputado, que prácticamente no hay, ¿verdad?, para ser diputado. Pero si tú pones en un nivel, una vara muy alta, tú vas a tener un universo de profesionales, correcto, que van a estar en las capacidades de desempeñar. Pero hay requisitos para la Corte Suprema y hay gente que, perdónenme, más allá de haber publicado su tesis personal, no ha hecho otro tipo de publicaciones. Solo quiero terminar esto, y es que lo que pasa es que como está el sistema en este momento, a lo que estamos confinados es que seguramente, y sobre todo hoy en la composición de la Asamblea Legislativa, lo que estamos confinados es que estos 10 magistrados prácticamente van a ser quienes tengan la venia de casa presidencial, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, y con la complejidad de que Nuevas Ideas elegiría los últimos 5 de la Corte, quedándose ya totalmente con los 15. Es correcto. Porque recordemos que la legislatura pasada, con el evento del 1 de mayo, sustituyeron los que habían elegido los anteriores, más el tercio que les tocaba. Y con el agravante de las palabras del presidente de la Corte, en la que se preocupó él mismo de la poca afluencia, ¿verdad?, de la votación y del sistema mismo, que generaba desconfianza incluso para los profesionales. Bueno, aquí en esta mesa tenemos a abogados y creo que en ese sentido, digamos, tienen también una opinión. Entonces, yo creo que en este país debemos avanzar en darle más poder a la ciudadanía. Ok, Ramón. Sí, a ver, el sentido que la Asamblea Legislativa elija es sobre la base del mandato popular. Correcto. Es en la elección, cuando yo elijo a los diputados, que le estoy dando para que en mi nombre, como ciudadano, ellos se conviertan en órgano elector de segundo grado, en representación del pueblo, para que hagan una elección de determinados funcionarios, debiendo garantizar este órgano elector el cumplimiento
de lo que la misma ley dice. Ok, la idoneidad del cargo. El punto es que como la ley no siempre desarrolla qué es la idoneidad del cargo, entonces queda abierto. Y la idoneidad es cualquiera. No, pero es que no es así. Hay que darle contenido. Hay contenido, existe contenido sobre lo que implica la idoneidad del cargo. Y en el caso de los magistrados ha sido mucho más claro. Como la instrucción y la moralidad notoria, ¿verdad? Hay que darle contenido. También. En ambos casos hay contenido ya desarrollado. La mejor experiencia que hemos vivido fue la del 2018, cuando hubo una participación muy activa desde la sociedad civil, que desarrollamos metodología, se establecieron mecanismos para valorar la calidad de la idoneidad del cargo o de la idoneidad de una persona para asumir un cargo. Y eso tenía que ver con la calidad académica, si es licenciado, si es máster, si es de una universidad de El Salvador, si es de la nacional, si es de una privada, ¿de cuál privada? ¿En qué ranking está esa universidad? Si es de una universidad del extranjero. ¿Y de qué parte del extranjero? Si es de España, si es de Chile, si es de Argentina, si es de Harvard, ¿de dónde es? A ver, pero ¿a qué nos lleva todo este planteamiento de ustedes? ¿A que este proceso va a ser de alguna manera, perdón el término, por gusto? Al final van a ser ellos los que van a elegir a los que... Es que ya es que son ellos los que tienen que elegir. Sí, pues sí, así está la Constitución. Esto es incansable la cantidad de veces que yo he mencionado este tema. Yo no creo en el mecanismo actual de elección de los funcionarios de segundo grado que establece el Ordenal 19 del artículo 131 de la Constitución por parte de la Asamblea Legislativa. Y es por el antecedente y por lo que tenemos actualmente. Simple y sencillamente nunca se han elegido los mejores perfiles, nunca se ha fundamentado con seriedad por qué lo que dice la jurisprudencia, ¿verdad? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Al que no lo eligen, mire, usted no fue electo porque este tiene un currículum superior al suyo por estas razones, o usted no llena estos requisitos. O tiene título irregular. O tiene título irregular. Lo cierto es que de hecho, el acuerdo de la Junta de la Asamblea Legislativa, cuando elige, debe de incluir la fundamentación de por qué lo eligió. Es porque debe haber una cualificación profesional, personal y técnica en cada uno de estos aspirantes, pero lo que hemos tenido, lo que tenemos y lo que vamos a tener siempre es una selección por conveniencia o por reparto partidario. Vamos a ver, ¿de qué se alarman si antes era igual un reparto de cuotas? No, llegó el momento de revisar si el mecanismo de posponer los candidatos... ¿Por qué tiene que ser igual que antes? Déjeme terminar la pregunta. Dice, llegó el momento de revisar si el mecanismo de proponer los candidatos es el correcto o debería de cambiarse. Y sobre lo que dijo Vladimir, solo quiero, porque sí me parece interesante que si dos órganos de Estado los elige la gente, porque el tercero no, porque el tercero es electo por otro órgano de Estado. Ahí esa dependencia que no tiene un cerrojo que le garantice permanencia en el cargo, porque no hay una ley. Se removieron a los del 1 de mayo sin que hubiera una ley. Después, entonces, Vladimir. Sí me parece que la gente no debería de elegir porque no estamos capacitados para elegir los mejores perfiles en cuanto a su cualificación profesional y técnica. Esa la gente no tiene. Pero podría haber una revocatoria de mandato que los electos pudiéramos quitarlos por falta de esos. Bessie, luego Vladimir. Es que el que tiene los votos es el que siempre queda. En eso no nos vamos a dar paja, y sabemos que aquí las fracciones de repente iban a negociar a otro lugar que no era la asamblea, y te decía el diputado esa frase que yo la detesté siempre, se alinearon los astros, ya mágicamente las listas coincidían, ¿verdad? Los mismos nombres tenían todas las fracciones, ya habían negociado, ya se los habían repartido. Las listas ya estaban, solo faltaba hacer las elecciones y las entrevistas del consejo. Eso lo tenemos claro. Y cuando los astros no se alineaban, se iban a Capres y allá se alineaban. Allí sí se alineaban. Entonces, si venimos de esa realidad que le hemos criticado en su momento, teniendo los diputados, teniendo la oportunidad, teniendo el momentum para cambiar la manera en la que se hacen las cosas, no se está haciendo. Y ese es el reclamo, y creo que ese es un reclamo legítimo. Venimos de que varios partidos se repartieran cuotas dentro de la asamblea, dentro de la corte, de todas las demás instituciones que tenían que elegir. Hoy es un solo partido el que lo hace. No necesita nadie. ¿Por qué no legislan? No para la permanencia en el poder, sino para cuando ya no estén.
porque algún día no estarán. Y cuando no estén, hay que controlar al que esté en el poder, porque ese es el gran problema que tiene Arena y el FMLN, que con sus mismas reglas que no quisieron cambiar, con esa Corte de Cuentas que no funciona, con ese Tribunal de Ética que no tiene dientes, con ese montón de instituciones de control que atrofiaron adrede porque creyeron que iban a estar en el poder, no podemos controlar al otro. Vladimir. Mira, yo solo quiero, digamos, profundizar o al menos darle un poco más de acento a lo que había comentado sobre lo que sucede en México. Y yo me pregunto, lo que decía Ramón es cierto, ¿verdad? Es decir, por medio de los diputados, es decir, el pueblo designa a los diputados, miren, ustedes elíjanme a los integrantes de la Corte. Pero yo pregunto, y a razón del comentario de Tania también, ustedes me están diciendo a mí que la ciudadanía ha designado, perdonen, no voy a decir nombres, pero a esos perfiles de diputados que tenemos, que elijan. Es decir, a ver, Tania dijo, no, la ciudadanía quizás no está preparada, ¿verdad? Para elegir directamente. Vladimir, perdón, sin embargo, la pregunta sería, ¿están capacitados los diputados para ser verdaderamente un órgano elector de segundo grado que en representación del pueblo tengan la capacidad de analizar la idoneidad del cargo de una persona que va a elegir? Es correcto, sí, es decir, entonces yo creo que ahí hay un pequeño impasse porque, a ver, no está preparada la ciudadanía, pero sí va a estar preparado esos perfiles que tenemos en este momento de diputados, cuando todos sabemos que lastimosamente eran ciudadanos que de la noche a la mañana cayeron sentados en esa asamblea y que ahora tienen un gran poder implícito a través de su voto. Entonces, yo creo que al contrario, debe estimularse un debate al respecto, porque yo sí creo que incluso a través de la organización de todas estas comunidades de juristas y de organizaciones que se dedican al ejercicio del derecho, que pueden ayudar a que la ciudadanía ¿Pero de qué país estás hablando? Yo recuerdo las palabras de Julio que siempre dice eso. Fíjate. De México. ¿De qué país está hablando? De México. Quiere elegir por capacidad. Sí. De México está hablando. Correcto. Mira. A ver, hay una pregunta más que quiero pasarla. Buenos días, dice, solo quiero expresar que el pueblo es más sabio de lo que se imaginan. No subestimen la intención de la población. Es que la gente se confunde cuando uno quiere explicar el tema de perfiles, pero yo lo último, recordemos, que quienes cumplen 9 años ahorita y se van, Elsie Dueñas, Paula Patricia Velázquez, Sergio Luis Rivera, Dafne Sánchez y el magistrado Murcia. Yo creo que sería bueno porque son los últimos que fueron elegidos por la partidocracia y que se sentaron y hicieron pleno con los que eligieron el 1 de mayo y le brindaron la legitimidad y que no se opusieron a esto y que son parte de esa estructura que permitió también esa purga de jueces donde no hubo criterios. Los vamos a recordar también porque aquí todo mundo le vuela a la sala de los 5 que se puso el 1 de mayo de 2021. Que no se les olviden estos 5 que van para afuera. Hay 2 magistrados porque fueron cómplices. Que uno murió y el otro parece que renunció, que esos deberían ser electos de la lista anterior, ¿verdad? Nada más. También de la lista anterior. Y ojalá que rindan cuentas y quizás no nos vayan a salir por el tema diciendo... de la confusión, yo no pretendo decir que no tenemos la capacidad. Simplemente remitámonos a los hechos. Si para elegir diputados nosotros no verificamos ni siquiera un perfil, ahora ustedes se imaginan para un cargo que la misma Constitución exige que sea abogado, que tenga cierta cantidad de experiencia. Es decir, hay ciertos requisitos de jurisprudencia que no van más allá de diputado puede ser cualquier persona sin necesidad de tener una profesión, simplemente tener moralidad notoria, una formación o una instrucción notoria, ser probos. Pero para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se necesita tener una cualificación profesional, personal y técnica, que si nosotros no revisamos ni siquiera el perfil de un diputado, menos nos vamos a detener a revisar el perfil de un candidato a una alta magistratura. Por eso es que esa magistratura en El Salvador está prostituida. Por eso es que perdónenme, porque lo voy a decir de forma lisa y llana, pero aquí cualquier profesional de la abogacía puede ser magistrado de la máxima magistratura. Y que voy a hacer una pausa. A ver, sí, dime. Pero mira, no se nos olvide, Nuevas Ideas estaría eligiendo los últimos 5 de los 15. Los 15 serían de Nuevas Ideas. Porque no han necesitado negociar con nadie. Bueno, voy a ver, miren, hay un tema que no quiero pasar por alto, está acá en el guión de trabajo,
y que tiene que ver precisamente con esta emergencia y alerta roja que tenemos del dengue. Ustedes, Ya fueron a fumigar mi casa. ustedes se dieron cuenta de que el alcalde de La Libertad Sur, creo. Sí, así, que Santa Tecla, Henry Flores, quiso entrar a una residencial y que de verdad una Yo humillación. estoy esperando que las autoridades salgan exponiendo a los infractores y las multas correspondientes, porque hay deberes en la ley de protección civil que establece. Vamos a hablar de eso. Voy a hacer una pausa. Que establece la obligación de la ciudadanía. ¿Qué opinan de lo que pasó ahí? ¿Por qué realmente no lo dejaron ingresar y realizar acciones de prevención, fumigación? Pero qué humillación más grande para la autoridad municipal que hubo ahí. Yo hubiera llevado a la policía. No sé, la verdad que me dejó sorprendido. Voy a la pausa. Regresamos. Bien, gracias. La verdad que el tiempo se nos está agotando, son las 7:52 pero este tema de la emergencia y de la fumigación y el derecho que tiene la autoridad para poder hacer este tipo de actividades no debe de verse, digamos, obstaculizada precisamente por cuestiones de seguridad en una caseta, hombre. Sí, fíjate que solo lo metes en Google y dice Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. No me da tiempo de entrar a ver qué artículo es. Pero del 23 en adelante recuerdo que se establece la designación de las alertas. Y más adelante, después del 30, dice cuáles son los derechos de la ciudadanía y cuáles son los deberes. Le puede faltar el respeto a la autoridad. Vámonos a lo pragmático. Es que ahí está establecido que la Fuerza Armada, la Policía Nacional, todo el mundo tiene que darle apoyo a las autoridades para cumplir si es que estamos ustedes vieron el video. Mira, yo ahí veo dos cosas. Quiten ese respeto a la autoridad. Ahí veo dos cosas que no se nos olviden. La queja eterna que tenemos que no hay una capacitación real para el trabajador de las empresas de seguridad. Aquí no pero es que la empresa de seguridad sigue instrucciones de la DESCO. Aquí no y la DESCO no tiene habilitación legal pero Tania, hay una realidad que aquí no se capacita a los vigilantes. Sí, aquí pero en este momento es la DESCO la responsable. Sí, pero no hay capacitarte para ser educado y respetar la ley. Pero hay una realidad. ¿Quién no se ha topado con un vigilante que no te ha maltratado a la entrada? Sí, porque se siente dueño del parqueo, ¿verdad? Un ratito de poder con su fusil, deja eso. Además, está en una colonia prepis, se sienten todavía más grandes. Correcto. La junta directiva les dice, o la DESCO, la que sea, no me deja pasar a nadie. Hombre, ¿y si yo voy con una orden judicial? Ya los voy con la policía, ¿cómo que no me van a dejar entrar? Eso por una parte, ¿verdad? Hay que hacer lo que hay que hacer, el procedimiento. Pero yo con este tema de los índices de seguridad y ahora con la certeza que no hay pandilla, quiten ese cachimbo de portones que lo que hacen es fregar el tráfico. Si no estamos en un país seguro, yo creo que tienen que quitarse los portones y quién dijo miedo. Pero primero le quitan ese montón de VIPs de los PPI. Y póngale placa a los funcionarios que se queden con dos, pero 6. No, pero vaya, volvemos de nuevo. Mira, yo más allá, de hecho, fue parte del análisis del comité editorial de plantear este tema, es decir, mira, ¿cómo es posible que una autoridad municipal no sea tratada y obstaculizado el trabajo en una alerta roja? Sí. No, mira, yo solo quiero yo creo que el principio, y lo dije, el principio aquí es la salud pública. Absolutamente. Claro. El principio de la salud pública. El bien público prevalece sobre el privado. También hay una condicionante, no quiero parecer rojito, pero mira, esa residencial, la condición social y económica de esa residencial le da todavía a ellos más valor para enfrentar de esa manera a una autoridad pública. No debe de suceder ni de replicarse. Sí. Sobre todo por la condición de alerta en la que estamos. De emergencia nacional. Entonces yo creo que aquí debemos de hacer una reflexión y un llamado a este tipo de comunidades en las que creen de que del portón para adentro todo es de ellos y ahí nadie debe entrar, que son un mini municipio y que ahí los que gobiernan. Mira, ahí está una pregunta que ya reaccionó nuestro público. Dice Ernesto, llegó el momento de analizar que se quiten todos los portones de las colonias. Ya mandé ese mensaje, lo escribió. Ya lo mandé. Lo leyó telepáticamente. Número 1. Lamentablemente se decreta alerta roja ante un hecho que demuestra que no se actuó a tiempo.
a tiempo. Claro. Ese es un Después de primer 3 problema, niños muertos. un primer asunto. Segundo, se demuestra nuevamente la impunidad con que los sectores de poder económico han actuado en el pasado y siguen actuando, y lo hacen de forma pública, que son capaces de actuar impunemente con cualquier y ante cualquier autoridad. Y eso es lo que queda demostrado ahí. Ya si le pusieron la multa o lo demás, pero te impidieron ante una situación ¿De emergencia? de ¿Y emergencia. qué tal si hubieran habido Con muertos alerta por roja. dengue allá adentro? ¿Qué Claro. tal si hay muertos por dengue? O sea, Es que ellos no se mueren de eso, según ellos. ¿verdad? Según ellos, sí. No, Bueno, pero Mira, entonces y para aquí mí, sí sería interesante averiguar expresamente quién dio la orden de no ingreso. Puede ser que la DESCO, pero ¿qué tal si hay una investigación un poco formal para que haya un precedente en Mejor este que país? dé una declaración el alcalde, que diga que cuál es el qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pues. sucedió? Porque ahí se ve la que ley ya al establece pobre- el procedimiento. Que lo dejan afuera al alcalde Sí. desconocido ¿Ah? de Tenerife. No es alcalde de ahí, no le han de ojo, y chapodazo. no estamos hablando del alcalde de Cujucuyo abajo, ¿va? No, Sí. de No, una no, de las cierto. es que ese es el punto. No es cualquier alcalde. Más casi. O sea, por eso insisto, el tema, más grandes. más allá del comportamiento, de la seguridad y lo demás, es que el seguridad actúa por la impunidad, Correcto. por sentirse que tienen el poder. respaldo Bueno, de y tienen esa. el respaldo de no sé tomando café. quién. A raíz de eso se van a hacer investigaciones, según dijo la alcaldía en un comunicado. Yo me imaginaría Solvencia que de terreno. ese vigilante ya no está trabajando ahí ni en ninguna otra empresa. Pues sí, pero ahí vamos otra vez, se van a desquitar con Sí, el no hay que que es lo que culpable decía, es el- que es lo que Lo decía Lo que sucede es que él Vladimir, seguía quien dio la instrucciones, pero también con una manera prepotente e irrespetuosa ante las autoridades. O sea, Sí. no solamente es el tema de que seguía instrucciones ilegales de una ADESCO que no tiene facultades para prohibir el ingreso de las... Gravísimo. A mí sí me Gravísimo, gravísimo. pareció lamentable que el alcalde estaba con una cara de susto y los vigilantes, y déjenos pasar, y que miren, y los vigilantes, No, Y no, por- es y que por había que último- y por pasar, último había le que dijo, pasar. deme el número de teléfono. Ya en los días que él le dijo, no sé cómo le... o allá está, le dijo. llámelo usted, y agarró su cafecito qué rico, bárbaro. el Sí. vigilante. Un sorbo para que... Un sorbo de café rico, Y yo con esto sí despidámonos. también debo de lamentar la posición que toma la diputada de Arena, Marcela. defendiendo sí, la posición y diciendo Pero lo es que característico allí de- utilizan otro tipo de sustancia que es mucho mejor que la que andan echando. ¿Quién fue la de eso? La diputada de Lo Sí, lo que titió. sucede es que cuando criticamos u opinamos desde nuestras burbujas, se nos salen ese tipo de declaraciones un poco infelices, ¿verdad? Sí, pues sí. Es que esos ratones sabía hablan eso, pero- inglés y esos saludos no Sí, tienen Más allá de los habitantes, que a lo mejor ellos no sabían eso, los habitantes de ahí, Pues sí. yo creo que el precedente que queda, y por eso se trajo a la mesa, es el hecho de no se le puede faltar el respeto a la autoridad, máxime cuando se trata De una de una emergencia situación de emergencia De alerta nacional. Quiten los Segundo, portones. no llegaban a hacer carnaval adentro, Claro. llegaban a ayudarles para prevenir cualquier A muerte. cumplir la ley. No, pero A es que lo que cumplir la ley. claro, lo que pasa hay que tener en cuenta. ¿Qué tal si allí sí hay estancamiento y focos Focos. de infección? Claro. Vamos a ver. Todos los El demás problema pagan el no es que se va a ver afectado solo los habitantes de esa colonia. Además tienen Es aire que se ve acondicionado. afectado el conjunto. Ernesto, antes de despedir el programa, me gustaría dar el pésame, aunque yo ya lo hice públicamente y también en mis redes, pero a la familia de Dago. nuestro maestro y querido, apreciado Dago, que ya está en el cielo. Yo digo, ya está poniendo al día a mi papito, que descanse en paz. Pero sí, un mensaje para su familia, que Dios les dé Claro. resignación y aceptación para este Ya hemos hecho también nosotros, nos hemos sumado también a eso. Así es que muchas gracias. Gracias. Les agradezco. Gracias, Gracias, Vladimir. Néstor, Gracias, Bessie. por la invitación. Gracias, Ramón. Y también a ti, Tania. Gracias. 8 de la mañana en punto. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.